¿Qué tal, niños? ¿Cómo se encuentran? Te presento las actividades con las que trabajaremos en esta nueva semana del 8 al 12 de febrero. Vamos a iniciar con español. Recordarás que estuvimos hablando acerca de los poemas. Y bueno, en esta ocasión vamos a analizar un poema que aparece en tu libro en la página 86. Se llama La Flecha de Oro y su autor es Miguel Antonio Caro. Bueno, quiero que leas el poema, trates de identificar de qué se trata. En dado caso de que hubiera alguna palabra que no entendieras, pues obviamente que puedes investigar su significado en un diccionario. Bueno, es importante que cuando tú leas un poema, trates de identificar cuál es el contenido, o sea, de qué se trata, qué es lo que quiere decir el autor. Cuando leas este poema de La Flecha de Oro, te podrás dar cuenta cuál es la intención. Incluso podrás darte cuenta si hay algún sentimiento o si hay alguna emoción. ¿Por qué sentimientos o emociones? Porque, bueno, estamos hablando de poesía y la poesía obviamente va a reflejar sentimientos, va a reflejar ideas, va a reflejar emociones. Y al momento en que tú lees un poema, pues obviamente que hay que hacer notar, hay que hacer sentir que cuando tú lo estés leyendo, estás transmitiendo esa emoción. En la página 87 de tu libro hay un apartado que dice, reconocer la intención del poeta permite identificar los motivos plasmados en el poema y transmitirlos al leerlo en voz alta. Repetimos, o sea, cuando tú conoces cuál es la intención o cuál es la historia o cuál es el mensaje que se quiere transmitir, tú te apropias de él y al momento de leerlo será fácil expresarlo, transmitirlo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Busca un poema de tu agrado e identifica los sentimientos que se expresan en él. Ya en tercer grado, en algún momento en el salón de clase, compartimos algunos poemas y dimos una explicación al respecto. Asimismo, busca en un diccionario las palabras que no comprendas de ese poema. Entonces, busca un poema que a ti te guste, que lo entiendas sobre todo, que comprendas fácilmente qué quiere decir el autor. Si hubiera alguna duda en las palabras, busca un diccionario y encuentra ahí su significado. En esta diapositiva expresamos lo siguiente. Al declamar un poema, es importante que la entonación, o sea, el ritmo, la forma en que se va a escuchar tu voz, refleje las emociones y los sentimientos expresados por el poeta. Habrá una gran diferencia en que lo leas de manera normal a que lo leas tratando de expresar los sentimientos. Entonces, lo que vas a hacer solamente en esta ocasión es que elijas un poema y en tu cuaderno vas a escribir el título del poema. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, mi poema se llama El brindis del bohemio, por ejemplo. Escribes quién es el autor y de manera breve describes de qué se trata o qué emociones, qué sentimientos se expresan. Pudieras decir, en este poema se expresa o se logra notar que hay tristeza, que hay alegría, que hay rechazo, que hay enojo, que hay amargura, que hay amor, ¿sí? Trata de describirlo, ¿sí? Entonces, eliges un poema, escribes su título, autor y los sentimientos que ahí se expresan. Es la actividad número 1 para el día lunes 8. Vamos a pasar a la actividad número 2 para el martes 9 de febrero, es de matemáticas. Bueno, tenemos una serie de números y empiezo con una pregunta. ¿Cómo ordenarlos de mayor a menor? ¿Qué harías
o qué criterio utilizarías para que estos números que te estoy señalando aquí con el puntero los ordenes aquí del más grande al más pequeño? ¿Qué harías? ¿En qué te fijarías? ¿Qué criterio usarías para ordenarlos? Probablemente algunos dijeran, bueno, a lo mejor el más chico es el que tiene menos cifras. Este tiene 3, por ejemplo, el 778, este puede ir arriba, perdón, abajo, por ser el número menor. Los demás tienen 4 cifras, pero a lo mejor tú dirías, el que tiene la cifra mayor sería este, el 9000, y aquí lo pondrías. Probablemente después digas el 8000, ¿sí? Probablemente tú pudieras empezar diciendo, bueno, este es el más grande, el 9000, acuérdate que es importante poner la coma, 9025. Aquí lo tenemos. Este ya está. ¿Cuál seguiría? Búscale. Ya. 8002. Este ya lo tenemos. ¿Cuáles nos quedan? Este, 5742. 5000. Importante la coma. Separar las unidades de millar. 5742. Este ya lo tenemos. ¿Cuál nos queda? 3812. Este ya está. Y pues resta el 1964. Y al último tenemos el 778. Aquí podemos darnos cuenta que estos tienen 4 cifras. Y el último que pusimos tiene solamente 3. Pero aquí puedes observar, checa el puntero, aquí está el 9, 8, no hay ningún 7, ningún 6, ponemos el 5, no hay un 4, ponemos el 3, no hay uno que empiece con 2, nos vamos al 1. Ese pudiera ser un criterio. Fíjate, en la página número 82 de tu libro de matemáticas, te aparece una información que te indica la distancia que recorren algunos niños para llegar a su escuela. Tenemos a Martina, a Luis, a Ignacio, a Betty y a Alfredo. Y aquí vienen la cantidad de metros que ellos recorren para llegar a su escuela. Aquí, por ejemplo, Martina camina 1350 metros, Luis 875, Ignacio 1418, Betty 918 y Alfredo 2130. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí en la página 82 vas a poner el nombre del alumno, la cantidad de metros que recorre y el nombre del número. Aquí lo vas a escribir con letra. Aquí ya te están ayudando. Aquí, por ejemplo, está el 1418. Te darás cuenta que el de 1418 es Ignacio. Entonces aquí iría Ignacio 1418, pero aquí lo escribes con letra. Pero, ojo, antes de Ignacio tiene que haber otro. Hay alguien que recorre más cantidad de metros. ¿Quién será? Betty, Alfredo, Martina o Luis. ¿Quién será? Ya te diste cuenta que es Alfredo, que él está recorriendo 2130. Aquí lo escribirías con letra, ¿verdad? Aquí ya te están ayudando. Aquí pusieron 1350. Aquí bastaría poner el número e identificar quién camina 1350 metros, que en este caso es
Martina. Bueno, una vez que completes esta tabla que aparece en la página 82, viene una serie de preguntas que también es necesario contestarlas en base a lo que llenaste aquí. Una de las preguntas, por ejemplo, es esta. La escuela quiere donar una bicicleta para apoyar a quien viva más lejos. Si comparan los casos anteriores, ¿a quién le darían esa bicicleta? ¿Quién sería el niño al que le darían la bicicleta? Pues obviamente al que camina más. Y pues tú aquí ya vas a tener lleno este cuadro. Aquí ya vas a saber a quién le toca. Ahora, si se juntan las distancias que caminan Martina y Betty, por aquí tienes a Martina, aquí tienes a Betty. Si las juntas, ¿qué operación tendrás que hacer? Vas a tener que sumar. Ahora, si las juntan, el resultado será mayor o menor que la que camina Alfredo. Entonces, vas a comparar si Martina y Betty caminan más que Alfredo. ¿Sí? Te preguntan, ¿en qué se fijaron para ordenar los números de la tabla? ¿En qué te fijaste? ¿En qué nos fijamos aquí, por ejemplo? Ahora, si solo estuvieran escritos los nombres de los números, ¿les serviría tomar en cuenta el número de palabras de cada número para ordenarlos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Fíjate, esto es interesante. Hay, puede haber errores en cuanto a que algunos niños crean que si se escribió con muchas palabras, es un número mayor. ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto eso? Por ejemplo, imagínate, 875. Utilizamos muchas letras para escribir esta cantidad, 875. Pero el número 875, si lo escribimos numéricamente, usamos solamente 3 cifras. 875. Ahora, piensa, por ejemplo, si decimos 1000. Para escribir la palabra 1000 usamos nada más 3 letras. Pero el 1000 es más grande que 875. Entonces, te darás cuenta que nada tiene que ver la cantidad de palabras o de letras que uses para escribir el nombre de un número, nada tiene que ver con el valor de un número. Bueno, entonces, ya que hayas llenado esta tabla, contestas la página 83, pero lo que me vas a entregar solamente como evidencia es esto. En la página 84 te están poniendo como ejemplo el caso de el papá de Esteban. El papá de Esteban quiere comprar un carro y dicen que tiene 30,456 pesos ahorrados. Visitó varios sitios en internet para conocer los precios y modelos y las opciones que más le atrajeron fueron estas. Aquí tenemos el carro A, el B, el C y el D. Checa, aquí vienen los precios. En algunos le va a faltar dinero, en otros le va a sobrar. Pero aquí, en base a esto, ya que analices tú cuánto tiene 30,456 pesos. Puedes anotarlo por ahí, por un ladito, la cantidad. Y después de esto, checa. Para comprar qué coche le falta menos dinero, ¿cuánto le falta? Si quisiera comprar el coche más caro, ¿cuánto dinero le haría falta? ¿Qué operación tendrás que hacer? ¿Tendrás que sumar o tendrás que restar? Piénsale. ¿Sí? Lo que me vas a entregar entonces es lo que nos sugiere la página número 84. ¿Sale? Muy bien. Vamos a pasar a la actividad número 3, que es de ciencias naturales y la estamos destinando para el miércoles 10 de febrero. Empiezo compartiéndote esta información. De manera casual, hace muchos años, los hombres descubren la forma de cocer o asar la carne y descubrieron que era mejor su sabor que el de la carne cruda. Aquí te estoy mostrando la imagen de cómo se cree
que los primeros homínidos se alimentaban. Ya en algún momento comentamos que pues la inteligencia de ellos no estaba tan desarrollada como actualmente y pues ellos de una u otra manera trataban de adaptarse. Tenían pocas herramientas, apenas estaban empezando a desarrollar su capacidad para hablar. Entonces era difícil expresar ideas. Pero aquí vemos cómo estos homínidos, ¿te acuerdas que hablamos del Ardipithecus ramidus, Australopithecus afarensis? Hablamos de algunos de los primeros homínidos y decíamos pues que la forma de vida era muy distinta a la actual. Pero ellos, por ejemplo, para alimentarse tenían que cazar animales, tal vez con palos, con piedras. Pero fíjate, aquí están consumiendo la carne cruda. ¿Qué tiene que ver esto con ciencias naturales? En ciencias naturales vamos a hablar ahora de los alimentos. Aquí en esta imagen te pongo una parte que venía en el libro de naturales, que es esta. De manera casual, o sea, por mera coincidencia, los hombres descubrieron accidentalmente que era más fácil o era más agradable comer carne que estuviera cocida o asada. Y se dieron cuenta de que tenía mejor sabor, tenía mejor olor. Fíjate. A ver. En la página 87, tú vas a encontrar una tabla en donde te sugieren algunos tipos de alimentos, en donde tú tendrás que analizarlos. Tal vez no los analices en el momento porque creo que tú ya en algún momento has tenido alguna experiencia cuando les has ayudado a cocinar a papá o a mamá. Y has tenido la experiencia de cómo es un alimento crudo y un alimento cocido. En nuestro libro de Ciencias Naturales nos indican que cuando un alimento está expuesto al calor, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando está expuesto al calor, todos los alimentos van a sufrir una serie de cambios. Por ejemplo, van a sufrir un cambio en su color, van a sufrir un cambio en su sabor, en su consistencia, o sea, de ser probablemente duros, puedan convertirse después de haber estado expuestos al calor, pueden convertirse en blandos, pueden cambiar incluso su textura. Pongamos el ejemplo de la carne, o sea, tú y yo conocemos la carne, hemos ido a la carnicería y te dan la carne y ves el color rojo, por ejemplo. Entonces, ese color va a cambiar cuando tú pones, por ejemplo, esa carne en un comal, y le pones aceite y lo pones al fuego. Después de estar varios tiempo en el calor, el color rojo va a desaparecer. El olor va a ser distinto. La consistencia, la textura puede cambiar. Los frijoles, simple y sencillamente. A lo mejor tú has ayudado a limpiar frijol. Cuando tu mamá te pone a limpiar frijol, el frijol es duro. Y de repente, tú lo limpias, lo lavas, lo ponen al fuego. Bueno, lo ponen en una olla con agua, lo tapan, lo exponen al fuego y se hace más blandito y cambia de color. Tiene un olor diferente. Entonces, creo que has tenido ese tipo de experiencias. En base a esas experiencias, vamos a completar este cuadro que aparece en la página 87, que es lo que me vas a entregar. Aquí, por ejemplo, te ponen un huevo crudo. ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su olor? ¿Qué percibes? Sabor, no lo pruebes, el huevo crudo no lo pruebes.
Aquí el libro nos indica eso, no lo pruebes. ¿Cómo es su consistencia? ¿Es duro, es blandito, es así como resbaloso? ¿Cómo lo sientes? Un huevo cocido, ¿cuál es su color? ¿Cuál es su olor? Aquí ya lo puedes probar. ¿Cuál es su consistencia? La carne cruda, ¿cuál es su color? ¿Cuál es su olor? Sabor, no pruebes la carne cruda, porque de hecho pues no es recomendable. De hecho aquí vas a observar en tu libro que aparece diferente color y te están indicando que eso no lo hagas. Pero la carne cocida sí, qué color, qué olor, qué sabor tiene y qué consistencia. Las verduras crudas sí se puede degustarlas, sí se puede saborearlas. Las leguminosas, en este caso te preguntarás qué son leguminosas. Bueno, por ahí tú puedes investigar en el diccionario y te dice que son aquellos alimentos que están en una vaina. Por ejemplo, el frijol, los chícharos, ¿sí? Trata de llenar este cuadro con la experiencia que tú tienes. Y pues podremos llegar a la conclusión de que los alimentos tienen mejor apariencia, pueden tener mejor sabor, pueden tener mejor olor cuando han sido sometidos al fuego. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a la actividad número 4 para el miércoles 10 de febrero, que es la actividad de geografía. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una pregunta. Piensa, ¿qué es el suelo? ¿Y de qué se compone? De repente podemos decir, bueno, el suelo es la tierra, pero ¿qué es? O sea, ¿de qué está compuesto? ¿Será igual el suelo en todos los lugares? ¿Tendrá lo mismo? ¿Te acuerdas que ya en alguna ocasión, cuando analizábamos las regiones de Jalisco, decíamos que cerca de aquí, de donde vivimos, hay un lugar que se llama Tepatitlán o Arandas, Jalisco, y es muy fácil de identificar el color que existe en el suelo. Es un color como rojizo, color como anaranjado. ¿Y por qué razón ahí es diferente que aquí? O incluso quienes han viajado se dan cuenta que en algunas playas de México el color de la arena es muy distinto al de otros lugares. ¿A qué se deberá? ¿Qué será el suelo? ¿De qué se compone? Piénsalo. Si ya lo pensaste, podemos checar en nuestro libro. En la página 75 de tu libro de geografía viene como título, ¿el suelo que piso me da de comer? Y viene la definición de suelo. Dice, el suelo es un recurso compuesto de varias capas que contienen minerales. Si decimos que hay varias capas, no sé si tú hayas tenido la oportunidad de observar cuando hacen un hoyo profundo de 2, 3 metros abajo de la tierra. Y ahí se puede identificar que hay diferentes capas, se nota diferente color en la tierra, se nota incluso que tiene diferente grado de dureza. Entonces, el suelo está compuesto por varias capas. Y aquí dice que hay diferentes materiales. Algunos de ellos tienen este nombre, nitrógeno, fósforo y potasio. Y también está compuesto por materia orgánica en descomposición. ¿Qué será la materia orgánica en descomposición? Pues te pongo un ejemplo. Por ejemplo, las hojitas, las hojas que caen de los árboles, pues no todos las barren, o sea, muchas quedan ahí. Si has visitado un bosque, si has ido a la sierra, te darás cuenta que cae bastante. O sea, todas las hojas de los árboles caen y ahí quedan y se descomponen. Y es muy es muy buen material orgánico para las plantas. Bueno, entonces, el suelo es un recurso que está compuesto de minerales y de materia orgánica. Y dice que esta materia orgánica en descomposición le sirve a las plantas para nutrirse y crecer. Bueno,
Los suelos son diferentes. Va a haber diferencias en los suelos. ¿Por qué razón? Porque en algunos habrá más plantas que en otros. En algunos lugares habrá más agua y va a ser una diferencia en el suelo. ¿Por qué razón? Más adelante leeremos que, por ejemplo, en los lugares donde hay mucha agua, por ejemplo, en la selva, hay lugares selváticos donde llueve mucho y el agua, como es muy constante la lluvia, llega a arrastrar los minerales y la materia orgánica y hace que el suelo esté desgastándose. Aquí, por ejemplo, ahí mismo en la página 75, en la parte de abajo, dice que el suelo de los bosques tienen mucha materia en descomposición, o sea, todas las hojitas de los árboles y todos los animales que ahí mueren es materia en descomposición, se le llama humus. Pero en las selvas dice que los suelos pierden sus nutrientes porque el agua que está corriendo se los lleva, los arrastra. Y hay lugares en donde la falta de agua es muy notable, son regiones muy secas y pues se nota también en el tipo de suelo. Hay lugares en donde desgraciadamente se han cortado muchos árboles y han provocado que el suelo se erosione, o sea, que el suelo se esté desgastando. Y mucho tiene que ver las actividades humanas que se están realizando. Por ejemplo, podemos hablar, se quiere construir una carretera y para construir una carretera habrá que tirar muchísimos árboles. Y bueno, la carretera es muy buena, pero también van a estar desgastando los árboles. O en algunos lugares cortan y cortan árboles, cortan bastantes árboles y, aunque no lo creas, el suelo se desgasta. El suelo se empieza a erosionar, el suelo se empieza a desgastar. Aquí en tu libro te dice que en el año 2015 más de la mitad del suelo del país estaba erosionado. ¿Por qué razón? Por el daño que se le hace al suelo debido a las actividades que realizamos las personas. Pero ¿qué actividades podemos o qué actividades realizan las personas que le hacen daño al suelo? Bueno, fíjate en la página 75. En la página 75 hay una gráfica. Es una gráfica de pastel, así se le llama. Y aquí está indicándonos qué cosas están afectando al suelo. La agricultura, o sea, el hecho de sembrar. Ya en alguna ocasión hablábamos de algo que se llama rotación de cultivos. A veces el suelo se desgasta de que nada más se le siembra una sola cosa. Por ejemplo, si se siembra maíz muchos años, el suelo va a perder nutrientes y se necesita sembrar después, por ejemplo, frijol o garbanzo o algunas otras plantas para que le devuelvan nitrógeno a la tierra. Entonces, la agricultura mal planeada daña el suelo. La deforestación, aquí vemos un árbol cortado, eso también afecta mucho al suelo. El sobrepastoreo, ¿qué es el sobrepastoreo? Pastoreo, bueno, vamos a pensar que es la actividad en donde las personas llevan a sus animales a pastar, a comer pasto. Pero ¿qué pasaría si exceden? Vamos a pensar que hubiera un campo en el cual solamente se pudieran meter 100 vacas. Pero tú en vez de meter 100 vacas, metes 200 vacas. ¿Qué va a pasar? Se va a exceder. Ese es el sobrepastoreo, ¿sí? Entonces van a desgastar el suelo también. ¿Qué más puede afectar al suelo? La actividad industrial, las fábricas. ¿Qué más puede afectar el suelo? La urbanización. ¿Qué es la urbanización? Pues el crecimiento de la ciudad.
Si tú le preguntas a tus abuelos si eran de aquí de Lagos de Moreno, si le preguntas si ha crecido Lagos de Moreno en estos últimos años, te van a decir que sí. Y que había muchos lugares en donde había árboles, en donde había hierba, en donde había animales. Pero como se empezó a construir, pues todo eso se destruyó y afectó el piso, el suelo, perdón. Bien, quiero que en base a lo que tú observes, checa que aquí vienen algunos porcentajes, esos ya tú los analizarás. En base a esto vas a contestar en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál es la actividad que afecta más al suelo? ¿Cuál de estas actividades afecta más al suelo? Ojo con esta, ¿eh? Aquí no te vayas con la finta de esto. Aquí el mayor dice, sin degradación aparente. Aquí no están afectando al suelo. Las que están afectando al suelo son estas, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la que afecta más al suelo? ¿Cuál es la que menos le afecta? ¿Y cuál o cuáles actividades de estas se desarrollan aquí en Lagos de Moreno, donde vivimos? ¿Sale? Son las actividades que te sugiero para geografía. Vamos a pasar a la actividad número 5, que es de historia para el jueves 11 de febrero. Hemos estado hablando de cómo los españoles llegan a estas tierras y empiezan con el proceso de conquista. Aquí vemos una imagen que trata de representar cuando Cristóbal Colón llega a estas nuevas tierras y aquí hay un encuentro. Observa la diferencia en cuanto a color de piel, en cuanto a vestimenta y checa la vestimenta de los nativos. Estas personas, se supone que están representando a las que vivían aquí, a los originarios de estas nuevas tierras. Cuando Colón llega, se dio cuenta que eran tierras muy, muy ricas. Había oro, había madera, había metales preciosos. Entonces, Colón llevó riquezas y objetos propios de las tierras descubiertas para mostrar las riquezas encontradas. Él lleva a España la prueba de que en estas tierras que habían descubierto había buenos recursos. Entonces, pues obviamente era un lugar interesante para ellos porque pues prácticamente ellos se apoderaron de todas las riquezas. Vamos a ver, en la página 89 nos dan una descripción de cómo fue esto. Fíjate, cuando Cristóbal Colón llega a estas tierras, obviamente se regresa, lleva la prueba de que había cosas interesantes en estas tierras y hubo personas que se interesaron por venir a explorar. Se supone que muchos españoles, obviamente que eran españoles ricos, que tenían los recursos para poder comprar un barco, tal vez contratar personas para que les ayudaran, pero tenían la autorización de los reyes de España de venir a estas tierras, porque se entendía que estas tierras pertenecían a España. O sea, cuando Colón llega, él declara que estas nuevas tierras pertenecían a los reyes de España. Y eso es medio injusto, pero bueno, así fue. Entonces, hubo personas que vinieron a explorar y pues llegaban a explorar, perdón, llegaban a explorar y lo que ellos conocían, pues se adueñaban prácticamente de ellos. Solamente tenían que entregar o tenían que pagar a los reyes de España la quinta parte de sus ganancias. O sea, vamos a pensar, llegaba una persona de España, se iban a explorar y pues las ganancias que obtenían, él se quedaba con una parte y otra parte la daba a los reyes de España. Si seguimos leyendo en la página 89, ahí nos van a indicar que pues fueron muchos los españoles que intentaron venir a estas tierras. Y actualmente hay un lugar que se llama Cuba, le llamaban Santiago de Cuba. Y ahí fue como una base para los españoles. Ahí, de hecho, ellos llegaron a formar sus comunidades. Y ahí nombraron como gobernador
a un señor llamado Diego Velázquez. Y una vez estando en Cuba, Diego Velázquez, que era el gobernador, era como el representante del rey de España, mandaba a otras personas a diferentes lugares a tratar de, pues de descubrir nuevos lugares, buscar nuevos lugares para encontrar más riquezas. Y te digo, fueron varias personas las que se animaron a explorar, a hacer esos viajes de exploración. A algunos les fue bien, a otros no tan bien. Aquí en el libro nos comentan que en una ocasión, en 1511, un grupo de exploradores tuvieron un naufragio. ¿Qué es un naufragio? O sea, su barco se destruyó y hablan de dos personas, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Ojo con este es un personaje fundamental en la historia, Jerónimo de Aguilar. Ellos se salvaron de morir ahogados en su barco y fueron rescatados por un grupo de indígenas en Yucatán. Y ellos, pues, fueron tomados prisioneros por los indígenas. Pero años después los vuelven a encontrar, pero ellos, bueno, en este caso Jerónimo Aguilar, aprendió a hablar, aprendió a entender el lenguaje de los nativos de ahí. Y él fue una pieza clave, ¿por qué? Porque cuando llegan los españoles, prácticamente él les sirvió como intérprete. Pero bueno, más adelante lo veremos. Hubo otras personas, por ejemplo, aquí nos hablan del capitán Hernández de Córdoba, que murió porque hubo un enfrentamiento con los indígenas en el estado de Campeche. Los indígenas que encontraron, pues ellos trataron de defender lo suyo y pues matan a este capitán. Hablan de otro señor llamado Juan Grijalva, que exploró lo que actualmente es el estado de Veracruz. Y también nos hablan de otro personaje que ya lo veíamos la semana pasada, Hernán Cortés. Y este Hernán Cortés fue el que llegó a lo que actualmente es la Ciudad de México. A él le tocó conquistar a los mexicas. Bueno, en pocas palabras, los españoles llegan a Cuba, empiezan a distribuirse hacia diferentes puntos del continente, a buscar nuevos lugares para apoderarse de ellos, ¿sí? Algunos, te repito, tuvieron suerte en el sentido de que no tuvieron grandes enfrentamientos y otros pues fueron muertos en batalla, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? En tu cuaderno vas a dibujar cómo imaginas tú que fueron los encuentros entre los españoles y los indígenas. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Ya la semana antepasada, también te acuerdas que analizaste una imagen en donde venían como un enfrentamiento entre españoles y los indígenas. Entonces, intenta dibujar cómo crees que fueron estos encuentros. Fue un choque prácticamente, era encontrarse con algo inexplicable para ellos, era algo nuevo para los indígenas, ver a las personas armadas, ver su color de piel, escuchar un idioma distinto. ¿Cómo crees que fue? ¿Vale? Bueno, vamos a la actividad 6, formación cívica y ética para el jueves 11 de febrero. Esta imagen no tiene que ver con matemáticas. Fíjate en este signo igual. ¿Cómo lo entiendes? Que el hombre y la mujer son igual. Aunque hay diferencias físicas, diferencias en su cuerpo, pero hay igualdad en derechos, independientemente de las creencias, de la forma de ver la vida, tiene que haber igualdad. Ya la semana pasada hablábamos de que si crees que realmente había igualdad, algunos decían que sí, otros decían que pues todavía no hay mucha muestra de que haya igualdad, porque todavía podemos darnos cuenta de que hay algo de discriminación. Bueno, vamos a avanzar. Esta imagen nos habla de que hay igualdad. Y
nosotros podemos ver en nuestro libro que los niños y las niñas, dice, niñas y niños somos iguales porque somos personas y tenemos los mismos derechos. Aunque a veces se piense que hay actividades que son solo para mujeres o para hombres. Pensar así significa ir en contra de nuestro derecho a la igualdad. Ciertamente, o sea, hay cosas que las mujeres, por su naturaleza, pueden hacer o deben de hacer. Pero también hay cosas que nosotros como hombres, por ejemplo, a lo mejor tenemos un poco más de fuerza y a lo mejor no dejaríamos por caballerosidad que las mujeres hagan un esfuerzo, no porque no lo puedan hacer, sino por caballerosidad. A lo mejor, imagínate si tú ves, vamos a pensar que una niña tiene que, no sé, va a levantar una mesa, una silla que se cayó en el salón, no quiere decir que no la puede levantar. Sí la puede levantar, pero a lo mejor tú por caballero puedes decir, permíteme, yo lo hago, ¿sí? Vamos a pensar en esto. Hay ideas de que hacen pensar que, por ejemplo, el hombre no puede barrer, que el hombre no puede planchar. El hombre sí puede hacer eso y no hay problema. O algunos dicen que la mujer no debe de estudiar. Claro que debe y puede estudiar. Pero vamos a hacer un ejercicio ahorita, fíjate. En la página 64 y 65 van a aparecer 6 obras de arte. Son pinturas, son fotografías y son construcciones. Tú vas a pensar, ¿quién las hizo? ¿Un hombre o una mujer? Es algo difícil. Te presento esta imagen que está en la página 64. ¿Quién la hizo? No te digo si fue hombre o mujer, tú piénsale. Le tituló Presencia de América Latina. Es una pintura. Piensa, ¿quién crees que la hizo? ¿Un hombre o una mujer? Puedes ponerle una H o una M. ¿Ya? Bueno, seguimos en la 65. Esta es una fotografía. ¿Quién la tomó? Le puso como título La hija de los danzantes, de las danzantes. ¿Crees que quién tomó esta fotografía? ¿Un hombre o una mujer? Esta otra le llamaron El maestro de geometría. Es una fotografía. ¿Quién crees que la hizo? ¿Un hombre o una mujer? Esta es la casa de Luis Barragán. Es una fotografía. Pero ¿quién crees que diseñó esto? Esta imagen se llama El primer encuentro. Tiene que ver con lo que hace rato comentábamos en historia. Pero ¿quién crees que hizo esa pintura? ¿Un hombre o una mujer? Y este es un museo. ¿Quién crees que lo diseñó? ¿Un hombre o una mujer? Puedes ponerle una H o una M. Sí es difícil, ¿no? Así como que saber identificar quién es el autor, un hombre o una mujer. Bueno, entonces, nos vamos a la página 66 y te presento a quiénes fueron los autores de estas obras. Luis Barragán, El primer encuentro lo pintó Aurora Reyes, La hija de las danzantes tomó la fotografía Manuel Álvarez Bravo, la foto del maestro de geometría la tomó una mujer llamada Graciela Iturbide, la pintura llamada Presencia de América Latina la hizo Jorge González Camarena y el Museo Anahuacalli la hizo Ruth Rivera Marín. ¿Sí? Si te das cuenta, 3 hombres, 3 mujeres. Hay mujeres que han hecho grandes pinturas, hombres que han hecho grandes pinturas.
Hay mujeres que se han atrevido a hacer cosas muy diferentes. Aquí lo que debemos de hacer es quitarnos la idea de que hay algo exclusivo para hombres y mujeres. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu cuaderno vas a contestar estas preguntas. ¿Hay profesiones que solo sean para hombres y para mujeres? Piensa, ¿sí o no? ¿Qué profesión quieres tener cuando seas grande? ¿Tú qué profesión quisieras tener cuando seas grande? Y la última, ¿crees que por ser hombre o mujer sea más fácil lograr tu profesión? ¿Qué opinas? Imagínate, hay carreras, por ejemplo, hay una carrera que se llama diseño de modas y de repente se cree que el diseño de modas es para mujeres, pero ha habido hombres que han destacado en esta profesión. No quiere decir que hagan mejores cosas que las mujeres, no. Pero de repente, te digo, hay personas que piensan de manera equivocada que hay cosas que solamente son exclusivas para el hombre o para la mujer. Entonces, lo que vas a hacer es contestar estas 3 preguntas, ¿sale? En tu cuaderno. Vamos a pasar a la actividad 7. La actividad 7 va a estar sencilla. ¿Te acuerdas que tú ya elegiste un poema? ¿Sí? Ahora, ensáyalo, practica la lectura, respeta los puntos, respeta las comas. Si hay signos de interrogación, si hay signos de admiración, se tiene que notar. Incluso puedes checar en YouTube algunos poemas. Yo como que recuerdo que en tercer grado te recomendé que escucharas al poeta Manuel Bernal. Creo que sí te lo comenté a ti. Bueno, en lo personal me gusta cómo declama Manuel Bernal. Para que te dieras cuenta de cómo se puede declamar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Una vez que hayas elegido el poema, ensaya varias veces la lectura del mismo. Respeta los signos, las comas y trata de expresar correctamente el sentimiento. Acuérdate que dijimos que tiene que ser un poema que tú lo entiendas, que tú comprendas qué quiere decir el autor para que lo expreses de manera correcta, aquí como está este niño, ¿sí? Haciéndolo. Pero bueno, como estamos de manera virtual, como estamos a distancia, busquemos una forma de cómo demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes grabar un audio declamando tu poema. Puedes tomar tu celular y puedes grabar. Con 30 segundos basta y me lo puedes enviar por WhatsApp, solamente por esta ocasión. Puedes grabar un audio. Tus tareas me las mandas normal por correo, pero el WhatsApp con el audio me lo puedes mandar y ya para checarlo, ¿sale? Entonces, no es necesario que leas todo. O sea, imagínate, hay poemas que duran mucho tiempo. No es la intención de que se tarde mucho tiempo en cargar el audio en tu teléfono. Con 30 segundos es suficiente para que me lo envíes por WhatsApp, ¿sale? Bien, vamos a la última actividad. Actividad 8 para el viernes 12 de febrero, matemáticas. Regresamos con cómo ordenarlos. Aquí tengo otros números. Aquí te pongo cómo yo identifiqué, por ejemplo, el número que tenía más cifras. Por ejemplo, este que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 13,752, lo voy a poner hasta arriba. El que tiene menos cifras, 3, lo voy a poner hacia abajo. Después fui checando cómo acomodar los demás de mayor a menor. En este caso puede haber errores muy comunes. Mira, por ejemplo, hay ocasiones en que te presentan un número escrito así con letras, 3008. Entonces puede haber niños que digan, ay, pongo el 3000 y luego el 8. No. O el 3000, pongo el 8 y cubro con ceros. No. ¿Te acuerdas que comentábamos en la clase del martes que es importante esta comita? Cuando la veas tienes que decir 1000. Aquí, 3000.
Y acuérdate que en algún momento dijimos, después de la coma, tiene que haber forzosamente 3 espacios en los que vamos a poner números. Pero si nada más estás escuchando el 8, ¿qué vamos a poner en estos? Ceros. 3008. ¿Sí? 5248. A lo mejor alguien cree que ponele 5000 y luego el 240. Aquí vamos a corregir porque hay un error de dedo. Vamos a corregir esta parte. Aquí tiene que ser un 8. ¿Sí? Bueno, 5248. 5000, aquí está la coma. Y acuérdate que cuando ponemos la coma, pues lo vamos a entender como que estamos leyendo o diciendo 1000. 5248. Después de la coma tiene que haber 3 lugares, ¿sí? Ahora, en la página 85 y 86 vamos a poner a prueba esto. Aparecen unos cheques, aquí los vas a completar. Por ejemplo, a este cheque, aquí en este espacio, le falta poner el número. ¿Cuál número? El que indique esta cantidad. 4020 pesos. Aquí vas a poner el 4020. Si ponemos el 4020, acuérdate, ponemos el número, la coma que nos va a indicar 1000 y después 20. Pero tú pudieras decir, bueno, pero el 20 tiene nada más un 2 y un 0. ¿Qué pasa con el otro espacio? Vas a usar un 0 también. Aquí vamos a poner el 3920 pesos aquí arriba. 3000, acuérdate, 3000, la coma, 920. Ya que llenes estos cheques, vamos a ver, hay una parte en donde tienes que contestar en base a la información de estos cheques. Y después vamos a practicar lo que es mayor y menor que. Recordarás que ya habíamos trabajado con estos signos y decíamos, a ver, mayor que y menor que, mayor y menor. Y te acuerdas que habíamos sugerido una estrategia y decíamos que la parte más grande de estos signos la pusiéramos hacia el lado del número mayor y el vértice, o sea, donde se juntan las dos líneas, apuntará al menor. Aquí, por ejemplo, 275 y 849, ¿cuál es el más grande? Es este. Entonces, el más grande va a apuntar hacia el más pequeño y hacíamos esto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la abertura más grande apunta hacia el más grande y donde se juntan apunta hacia el más pequeño? Veamos estos. 1569 y 750. ¿Cuál es el más grande? Lo identificamos, es este. Así. ¿Cuál es el más grande? Correcto, 7835. Aquí, ¿cuál es más grande? 993. Y aquí, ¿cuál es más grande? El 8652. Ya que lo trabajamos de esa manera, veamos en la página 87, es lo que me vas a entregar. ¿Cuál es la cantidad mayor o menor de aquí, de estos números? 3208 y 3028. Hay que poner los signos, mayor o menor que. Y después, fíjate bien, dice, a partir del nombre, determinan la cantidad de cifras que tiene cada número. ¿Cuál número? Bueno, 348. No vas a escribir el 348, vas a escribir cuántos números utilizas. Por ejemplo, a ver, si digo 1000, ¿cuántos números usas? Usas un 1, un 0, un 0, un 0. Usas 4.
Si yo dijera, por ejemplo, 50, ¿cuántos números usas? 50, usas 2. Si digo 300, ¿cuántos números usas para escribir el 300? Ocupas 3. Aquí, por ejemplo, 1009. Para escribir el 1009, ocuparás un número, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos ocupas? 10,700. ¿Cuántos números ocupas? ¿Sí? Bien. Es todo lo que me vas a entregar. Recuerden que en esta semana, pues vamos a poner como límite el día sábado. Hagamos un esfuerzo, tratemos de cumplir con nuestras actividades. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto.